¿Qué tal, mis parceros? ¿Cómo están? Como pueden ver, el día de hoy fui a la máquina del tiempo, me afeité, parezco de 5 años. Déjenme saber en los comentarios cuántos años me ponen. Yo me pongo 5, no sé cuántos digan ustedes. Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y el día de hoy estoy acá con una parcera que se llama Amina. Y vamos a mirar un supermercado belga. El supermercado está allá atrás y se llama Albert Heijn. Bueno, y lo primero que podemos ver es que hay una fila para poder entrar, como pueden ver, y todos estamos siguiendo el distanciamiento social. Como pueden ver, nosotros acá 1,5 metros. Y acá hay un perrito bien guapetón. Y un niño también. Y un niño, pero no, yo quiero ver el perrito. Pero el perro más guapo. Primero que podemos ver de este supermercado es que se encuentra en un lugar muy chévere. Esta es como la fachada que está afuera y pues se ve muy bacano. Está en el pleno centro de la ciudad, entonces es una ubicación muy chévere. Bueno, y acá están las indicaciones. Bueno, yo creo que ahí dice como que qué podemos hacer. Bueno, vamos a entrar. Lo primero que tienen que hacer es lavarse las manos, así ser bien juiciosos, como dice esta foto de acá. Uy. Lo primero que me sorprende es la sandía de acá. Como pueden ver, es mucho más pequeñita. Miren, le aparece una pokebola. Y los melones también son muy pequeños, como los pueden ver. Son bastante curiosos, entonces primeras impresiones bastante raras. Vemos que Bélgica, específicamente la ciudad de Gante, es una capital vegetariana. Acá bastante población de la gente de acá come de forma vegetariana, vegana. Por ejemplo, esta señorita que está acá es vegetariana. ¿Qué opinas de la comida vegana? ¿Hay variedad acá? Pero está bien caro, ¿eh? ¿Sí está caro? 5 euros. 5 euros una ensalada. Vamos a analizarla. Como podemos ver acá, una ensalada de mango hazelnutten que viene con spell, batata y cosas raras, que es como una ensalada medio hecha, que puede ser como un almuerzo. Cuesta 5 euros, que viene siendo como, vamos a multiplicarlo por 3 como para no enredarnos, 15.000, 18.000 pesos, una ensalada de un supermercado. Entonces sí está bastante costosa las ensaladas. Encontramos algo que es súper curioso, que es como, no sabemos qué es. No tenemos ni idea qué es, pero cuesta 1,40. Un Skonslegnderigen. Ya saben, está a 1,40. No, ¡Ya nos exhibiste! Evidencia. no toqué nada. ¿Quién lo cortó? Sí. Espera. ¡Corre, perra, corre! La evidencia. Sí, es de gangsters, de gangsters. Muy curioso de acá es que hay una sección específicamente solo para comida vegana. Como pueden ver, hamburguesa vegana, que de jalapeño, y la de productos que el falafel, y toda esta sección es de comida vegana. Entonces por eso podemos ver que se promueve mucho ni siquiera el vegetarianismo, ser vegano. Entonces es algo muy curioso. Es una hamburguesa roja. Wow, eso se ve bien interesante. Si quieren hacer un asadito bien chévere de comida vegana, miren, acá hay los chorizos veganos. Entonces está bastante surtido la variedad acá vegana. Está muy interesante esto. Miren, hasta las salchichas son acá totalmente parecidas, ¿eh? Muy chévere eso. Me parece un apunte muy chévere. De los cereales, me parece muy curioso porque miren, el Zucaritas no tiene al elefante Melvin. Bueno, este está abierto. Tiene un osito que se llama Coco, como el de la película, pero no sé, a mí me gusta más el elefante Melvin. No sé ustedes qué piensen, me parece más chévere el elefante. Y están estas bolitas, miel pops con huequitos. Está el Kellogg's Smack, es como, no sé. Acá arriba están los Fitness y acá abajo están los Fruit Loops, que acá, bueno, vienen siendo los mismos. Hay unos de unicornio para los princesos y bueno, los clásicos Kellogg's que se llaman Frosties. Qué loco, ¿eh? No encuentro. Ay, y los
Ay, otra vez volvió este chico, La cultura acá es muy... No sé cómo se dirá, que sienta. ¡Ay, pero qué idiota! Que les gusta mucho los quesos. Entonces, bueno, podemos ver, hay bastante variedad de queso. Que el queso azul, que el queso morado, que el queso verde, que el queso amarillo. Y bueno, eso es cultura totalmente holandesa. Son amantes del queso, me parece algo muy rico, me gusta. Y hay bastante variedad. Entonces miren, toda esta es pura sección de queso, 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 para que le peguen al queso en su sándwich y que les quede bien, bien rico. Este sándwich se ve bien gomelo. Se llama el Affine Son Tomats Bieskebos. Wow, esta me da ganas de comprarlo, parece como una pizza modo queso, Y acabo de encontrar y hacer match con algo que me parece completamente increíble. No lo puedo creer. Voy a hacer la mejor compra de toda mi vida. Café Latte Edición Colombia. Oh, no lo puedo creer. Intense Arabica Coffee from Colombia and Swiss Milk. Y tiene un precio de 2 euros. 6.000 pesos. Bien, 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 bien. Voy a llevarme este. Eso no me lo esperaba. Llegamos acá al Prijsfavoriten, 11 Goedkoopsten Top Production, que yo creo que es como los descuentos, en otras palabras. Y sí, miren, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10 waffles a 1 euro. 10 waffles a 3.500 pesos, 4.000 pesos. Está buen precio. Y si lo quieres de chocolate, a 89 centavos, pero 5. Está bien, está bien. Bueno, y acá la señorita guía nos dice que la marca más famosa de acá y que la de mejor calidad es Cote de Oro. También he escuchado que... Cote de Oro. Eche, Cota de Oro. No joda. Che, no joda. Cote de Oro. Y... literalmente hay toda una sección de chocolates. Todo esto hasta la parte de allá. Solo de chocolates. Esto sí, hay desde precios caros, digamos esta barrita cuesta 3,40 hasta precios más económicos, como pueden ser estos de acá, que son de la marca Albert Heijn, que cuestan todos estos a 2,30, que está bien. Uno más pequeño puede costarte 1,40, están más económicos, más accesibles. Hay muchísima variedad. Este tiene, miren, que chocolate de fresa, que chocolate de cacahuate. ¡Ay, ese está en español! Y caramelo crujiente, que de Oreo de brownie. ¡Oh, eso se ve bien rico, ¡Oh, pero ese se ve más rico! Pero, ¡oh, ese se ve más rico! ¡Uy, pero me encanta toda variedad! Que este es de Dime, que este es de caramelo, que este es de galleta, que este es de confeti. Uy, de confeti. Este es de otra galleta, que este es de avellanas, que este es blanco, que si quieres que sea más grande. Bueno, si quieren chocolate, vengan acá. Hay muchísima variedad de chocolate por todo lado. Acá la señorita encontró su patria. Sopa marroquí de verduras. Wow. Está bien rica. Oigan, y podemos ver que a pesar de ser una cadena belga, hay bastante... Llegamos a la sección como internacional. Y acá están las sopas de Vegeta. ¡Wow! Pero gran variedad de productos mexicanos. Miren, todo esto... pues una sección chiquitica solo de productos mexicanos. Está muy chido, muy chido. Vamos a la sección de las bebidas. Por acá podemos ver todo esto lleno de vinos. Wow, me parece que está muy buen precio. Encontramos vinos desde 4 euros, que vienen siendo como 15.000 pesos más o menos. Está bien. Borracharse está barato. De 6, 9, 8. Y algo muy curioso es que te dice el lugar de donde es. Entonces este es un vino chileno, este es un vino español a 4 euros. Y hay bastante variedad. Qué chévere, ¿eh? Todos estaban esperando la sección de las cervezas. Bueno, vamos a mirar las cervezas típicas belgas. Esta Leffe es típica belga. Está muy barata, cuesta solo 85 centavos. Está bien de precio.
Y el six pack cuesta 5 euros. Y encontramos acá la póker de acá. Miren, esta Jupiler que tiene 5 grados de alcohol. No sé si es que se alcanza a ver. Bueno, dice 5 grados de alcohol. Cuesta 50 centavos, 55 centavos. Precio razonable. Realmente se pueden comprar una cerveza a 2.000 pesos, a 1.500 pesos. Está muy baratas las cervezas acá. Y acabo de encontrar algo que me ha sorprendido muchísimo. Miren, también encontramos los Cheetos, pero las papas Margarita acá se llaman Lay's. No lo puedo creer. Díganme, ¿qué les gusta más, Margarita o Lay's? Yo prefiero Margarita. Y las papas Pringle acá tienen bastante variedad. Miren, estas son de fusión de Malasia Red Curry. Esta es que teriyaki barbecue japonés. Estas son, bueno, estas son las clásicas. Pero miren que hasta las clásicas son más estileras porque les ponen unas gafitas bien guapetongas. Y este osito Haribo es como los dulces más famosos de acá. Y acá se ve que la pasa bien como por todo lado, con su gaseosa, con sus gomitas, acá de camping, acá con una escalera, aquí haciendo el hula hula, acá se enamoró, aquí regando las plantas, aquí bien chilling con más cervezas. Y bueno, este ya no es. Bueno, ya nos dirigimos a la hora del pago. Uy, 1 más 1 gratis. ¡Puta, qué ofertón! Acá algo muy curioso es que gratis es tanto en español, tanto en holandés. Es como la única palabra que es junta, entonces me gusta porque la entiendo. Bueno, y llegó la hora del pago. Acá el pago es súper diferente porque, bueno, como pueden ver, lo haces como por ti mismo, o sea, como que pones las cosas acá en el escáner, así como lo está haciendo esta señorita. Ven, yo te invito. ¿Sí? Sí, tranquilo. Ella está... Acá ponemos todas las cosas en el escáner, así bien chéveres. Y le pones en Betal. Tan. Bueno, y lo interesante es que para poder salir, te pide el recibo. Entonces, bueno, pongamos acá el recibo bien chévere. Se abre la puerta y podemos salir. ¡Socorre, Forest! Bueno, y salimos ya. Vamos por la puerta. Como podemos ver, no te revisan a la salida como para que salgas. Solo sales así caminando como un alma libre. Y listo. ¡Salimos! Y ese fue el video del día de hoy. Háganme saber en los comentarios si les gustó el video. Acá atrás está pasando el famoso tram. Y vamos a probar las cosas que probó Amina. ¿Cómo se llama eso? Pipas. Pipas. Pero a ver cómo las comes. Miren, esto se ve bien raro. No, es que no se comen así. Santi, no. Bueno, mis parceros, si el video te gustó, dale like, déjamelo saber en los comentarios y que se suscriban. Suscríbete. Eso, háganle caso a ella, a mí no. Dilo otra vez.